Muy buenas, el día de hoy le estaré explicando qué es y cómo resolver un circuito mixto de una manera muy sencilla, paso a paso y fácil de entender. Mi nombre es Adi Castro y los dejo con el contenido. ¿Qué es un circuito mixto? Un circuito mixto es una combinación de conexiones en serie y en paralelo. Es como si algunos componentes estuvieran alineados uno tras otro, mientras que otros tienen varias rutas para que la corriente circule. Esto permite que el circuito sea más eficiente y flexible, ya que si algo falla en una parte, las demás pueden seguir funcionando sin ningún problema. En este circuito podemos observar que tenemos 5 resistencias, 3 de ellas son diferentes y 2 son iguales. La primera resistencia es de 8 ohmios, la segunda resistencia es de 6 ohmios, la tercera resistencia es de 4 ohmios, la cuarta y la quinta resistencia son de 16 ohmios y tenemos una fuente de alimentación que es de 24 voltios. Bueno, empecemos a resolver este circuito. Antes de empezar, debemos analizar cuál es resistencia y que reducirla a una sola. En este caso, empezaré de derecha a izquierda. Como podemos ver, tenemos la resistencia 4 y la resistencia 5 en paralela. Entonces hay que reducirla a una sola resistencia. Quedaría resistencia 4,5. Ya teniendo la resistencia 4,5, pues debemos encontrar cuál es el valor de esta nueva resistencia. En este caso, como la resistencia 4 y la resistencia 5 estaban en paralela, pues se tuvo que operacionar de la siguiente manera. 1 sobre la resistencia 4,5 es igual a 1 sobre 1 sobre la resistencia 4 más 1 sobre la resistencia 5. Pues reemplazamos los valores, resolvemos y el resultado nos dio 8 ohmios. En este caso la resistencia 4,5 es de 8 ohmios. Bueno, observando este nuevo circuito, nos damos cuenta que nos acaba de quedar dos resistencias en serie. Recordemos que cuando dos resistencias se encuentran en serie, la operación que se debe realizar es simplemente la suma de las dos resistencias, es decir, R3 más R45, que quedaría como resistencia 345. Ya teniendo la resistencia 345, pues debemos hallar el valor de la resistencia 345. Como la resistencia 3 y la resistencia 45 se encontraban en serie, pues la resistencia 345 simplemente sería la suma de la resistencia 3 más la resistencia 45. Sustituimos los valores y sería resistencia 345 es igual a 4 ohmios más 8 ohmios. La resistencia 345 es igual a 12 ohmios. Ahora debemos analizar este nuevo circuito. En este caso nos quedaron dos resistencias en paralelo, la resistencia 2 y la resistencia 345. Debemos reducirla a una sola resistencia. Quedaría resistencia 2, 3, 4, 5. Ya teniendo la resistencia 2, 3, 4, 5, pues debemos encontrar el valor de la resistencia 2, 3, 4, 5. ¿Cómo lo hacemos? Pues como la resistencia 2 se encontraba paralela con la resistencia 3, 4, 5, pues debemos operacionarla de la siguiente manera. Sería 1 sobre la resistencia 2, 3, 4, 5 es igual a 1 sobre 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3, 4, 5. Reemplazamos los valores, operacionamos y el resultado nos dio 4 ohmios. Es decir, la resistencia 2, 3, 4, 5 es 4 ohmios. Como vemos, nos acaba de quedar las dos últimas resistencias en serie. Recordemos que para operacionar dos resistencias que se encuentran en serie y convertirla a una, simplemente se debe sumar resistencia 1 más la resistencia 2, 3, 4, 5, que sería resistencia total. Teniendo la resistencia total, solamente falta hallar el valor de la resistencia total. En este caso, como las dos resistencias, la resistencia 1 y la resistencia 2, 3, 4, 5, se encontraban en serie, simplemente la suma de ambas sería la resistencia total. En este caso reemplazamos los valores, sería resistencia total es igual a 8 ohmios más 4 ohmios. Entonces la resistencia total es igual a 12 ohmios. Después de haber hallado la resistencia total, recordemos que en la ley de Ohm existen tres unidades de medidas, que son el voltio, la resistencia y la corriente.
En este caso ya tenemos 24 voltios, tenemos lo que son 12 ohmios que representa la resistencia y nos falta hallar la corriente. Recordemos el triángulo de la ley de Ohm. Entonces, la corriente es igual a voltio sobre la resistencia. Reemplazamos los valores, sería 24 voltios sobre 12 ohmios. Resolvemos y esto sería igual a 2. Como se divide voltio entre ohmio, pues nos da una nueva unidad que se llama amperio. Ya teniendo cada valor de cada unidad de medida, que son voltio, resistencia y corriente, podemos hallar el voltio y la corriente de cada resistencia en el circuito. Para encontrar el voltaje y la corriente de cada resistencia, debemos empezar del circuito simplificado al circuito dado, es decir, del final al inicio. Empezamos a resolver y pues debemos preguntarnos de dónde salió la resistencia total. En este caso, la resistencia total salió de la resistencia 1 y la resistencia 2, 3, 4, 5. Como vemos, la resistencia 1 y la resistencia 2, 3, 4, 5 se encuentran en serie, pues por ella fluye la misma corriente. Entonces, la corriente que fluye por la resistencia 1 es de 2 amperios y la corriente que fluye por la resistencia 2, 3, 4, 5 también es de 2 amperios. El voltio de la resistencia 1 es igual a la resistencia 1 por la corriente 1, que es igual a 8 ohmios por 2 amperios, que nos da un valor de 16 voltios. Y el voltio de la resistencia 2345 es igual a resistencia 2345 por corriente 2345. Reemplazamos los valores, sería 4 ohmios por 2 amperios y nos da un valor de 8 voltios. Viendo este circuito, debemos preguntarnos de dónde salió la resistencia 2345. En este caso, la resistencia 2345 salió de la resistencia 2 que se encuentra en paralelo con la resistencia 345. Como la resistencia 2 y la resistencia 345 se encuentran en paralelo, pues por ellos fluye el mismo voltaje. Entonces el voltaje 2345 es igual a la resistencia 2 y la resistencia 345. Entonces el voltaje 2345 es igual al voltaje 2 y al voltaje 345, que eso es igual a 8 voltios. El voltaje en la resistencia 2 es de 8 voltios y el voltaje en la resistencia 345 también es de 8 voltios. Y la corriente en la resistencia 2 es igual a voltios subíndice 2 sobre la resistencia 2. Simplificamos los valores y sería igual a 8 voltios sobre 6 ohmios. Y esto da un total de 1,33 amperios. Y la corriente en la resistencia 345 es igual a voltios subíndice 345 sobre resistencia 345. Reemplazamos los valores y sería igual a 8 voltios sobre 12 ohmios, que esto da un valor de 0,67 amperios. Ahora debemos preguntarnos de dónde salió la resistencia 345. En este caso, la resistencia 345 salió de la resistencia 3 y la resistencia 45. En este caso, la resistencia 3 y la resistencia 45 se encuentran en serie. Como se encuentran en serie, pues por ellos fluye la misma corriente. Entonces la corriente de la resistencia 345 es igual a la corriente de la resistencia 3 y la corriente de la resistencia 45, que tiene un valor de 0,67 amperios. El voltio de la resistencia 3 es igual a la resistencia 3 por la corriente de la resistencia 3. Reemplazamos los valores, sería 4 ohmios por 0,67 amperios y nos da un valor de 2,68 voltios. Y el voltio de la resistencia 4,5 es igual a la resistencia 4,5 por la corriente 4,5. Reemplazamos los valores y sería 8 ohmios por 0,67 amperios, que da un valor de 5,36 voltios. Analizando este circuito, debemos preguntarnos de dónde salió la resistencia 4,5. En este caso, la resistencia 4,5 vino de la resistencia 4 y la resistencia 5, que se encuentran en paralelo. Por lo tanto, estas dos resistencias tienen un mismo voltaje. Entonces, el voltaje en la resistencia 4,5 es igual al voltaje en la resistencia 4 y al voltaje en la resistencia 5, que tienen un valor de 5,36 voltios. La corriente en la resistencia 4 es igual a voltios subíndice 4 sobre resistencia 4. Reemplazamos los valores, sería 5,36 voltios sobre 16 ohmios, que nos da un valor de 0,34 amperios.
y la corriente en la resistencia 5 es igual a voltio subíndice 5 sobre resistencia 5. Reemplazamos los valores, sería 5,36 voltios sobre 16 ohmios y nos da un valor similar a la resistencia 4. Ya conociendo todos estos valores, pues vamos a simular el circuito para comprobar todos estos resultados. Ya teniendo el circuito armado, pues empezamos a simular y como podemos darnos cuenta, los resultados son los que obtuvimos. Bueno, esto ha sido todo por hoy y muchísimas gracias por tu atención.